Amado Dios, amado Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa noche, Señor, que nos estás permitiendo tener. Gracias, Señor, porque has permitido, Señor, que mis hermanos, Señor, vengan con lazos de amor a tus pies, Señor, al igual que yo. Te agradezco con todo mi corazón este tiempo que estás disponiendo para nosotros, para buscar de ti, Señor, porque reconocemos, Padre Celestial, que lejos de ti nada podremos alcanzar, Señor, nada podremos conseguir, pero lo más importante es que en tu misericordia, Señor, has permitido, Papito Dios, que hoy podamos estar acá, que contemos con vida, Señor, con salud. De pronto, algunos de mis hermanos o de los que escucharán esta oración, Señor, se encuentra en tribulación, se encuentra en dificultad, de pronto se encuentra enfermo o tiene algún familiar en esta misma situación, de pronto en la cárcel, Papito Dios, pasando situaciones de hambre, de frío, de intemperie, Señor, o de tristeza en su corazón. Dios Santísimo, hoy te pido, Señor, por cada uno de ellos, para que seas tú, Señor, trabajando en sus corazones, Señor, para que seas tú dando fortaleza, para que seas tú dando tranquilidad, Papito Dios, para que se cumpla tu palabra, Señor, en medio de sus vidas, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que no es fácil, que los tiempos son malos, Señor, que lo que se avecina no es bueno, Papito Dios, pero acá hay un remanente que busca de corazón tu presencia, Padre Celestial. De pronto no seremos los más doctos, los más conocedores, Señor, de tus santas escrituras, pero lo poco que hacemos, Señor, lo hacemos con amor, con devoción hacia ti, con honestidad, Señor, y con transparencia, Papito Dios. Por eso te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Padre Celestial, quien tome el control de esta reunión, Señor. Que no sea el hombre, Señor, que no sea la carne, Papito Dios, ni los deseos de esta persona, Señor, quien sea lo que nos hable en esta noche, más que sea tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, abre nuestros corazones, Señor, abre nuestro entendimiento, Papito Dios, pero más que eso, Señor, permítanos ser hacedores de tu palabra. Que no nos quedemos, Señor, con esta enseñanza en nuestros oídos o en nuestras cabezas, Señor, sino que lo pongamos por obra, Señor. Que manifestemos lo que tú has hecho en nosotros, Papito Dios, y que en tu misericordia, Señor, seas tú salvando a muchas más almas. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, como les venía diciendo, hoy es una noche muy especial para mí porque el tema que traemos eh, es un tema, la verdad, que no lo preparé por decir porque es hoy voy a tocar este tema. No, trae un orden que es en el que hemos venido estudiando el libro de Mateo y por digo yo, diosidencias, porque así Dios lo dispuso, pues este tema se centró en lo que yo creo que hoy todos los seres humanos estamos viviendo y un gran problema que estamos teniendo. Vamos a basar nuestra enseñanza, amados hermanos, en el libro de Mateo, en el capítulo 6 que hemos venido estudiando hasta este momento y vamos a aprender sobre los versículos 25 y 34. Pero de pronto los que no conozcan la palabra dirán, ¿de qué es este tema? ¿A qué se refiere David? Y bueno, más que yo, es lo que el Señor trae para nosotros en esta noche. Ustedes en sus Biblias, los que tengan en este momento la posibilidad de tenerlas y de leerlas, encontrarán un título en esta porción de la palabra y se denomina el afán y la ansiedad. Hoy vamos a ver a la luz de la Biblia, amados hermanos, un gran problema que nos afecta a todos, amados hermanos. No hay uno solo de nosotros, eso pienso yo, que no se ve afectado por el afán y por la ansiedad. Pero antes de entrar en el texto bíblico, yo investigué un poco sobre esta situación que está afectando a todos y más ahorita con la pandemia que estamos sufriendo.
en donde verdaderamente nos hemos visto afectados por la ansiedad, por el afán y por algo que se entorna mucho más peligroso, que se llama el estrés. Entonces vuelvo y les digo la cita bíblica, vamos a basarnos en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Pero voy a darles primero unos datos referente a esto para contextualizar por qué el Señor Jesucristo colocó esta enseñanza en la palabra y por qué hoy vamos a degustar de ella. Es importante que entendamos que esta enseñanza que está acá es la cuarta enseñanza que el Señor Jesucristo nos ha venido dando referente al creyente y el mundo. Hemos venido hablando sobre eso, hemos venido tocando temas muy importantes y cuatro temas en especial que se han visto en el capítulo 6. Hemos estudiado los tesoros en el cielo, estudiado la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, que fue la última enseñanza, y hoy el afán y la ansiedad. Y es que es muy importante que nosotros como creyentes sepamos primero contextualizar y segundo manejar, ¿sí?, este tipo de circunstancias a las que nos vemos enfrentados día a día, que de pronto pensamos que por ser cristianos supuestamente no nos afecta, nos hacemos los locos, pero verdaderamente esto afecta a la iglesia mucho más de lo que nosotros podemos llegar a darnos cuenta. Uno de los problemas que más está afectando al mundo hoy en día es la ansiedad y el estrés. Pero para entender esto y su importancia, pues el Señor Jesús, después de dar esta reseña, nos va a explicar cómo debemos manejar esto. Pero es importante entender primero el problema para poder después atacarlo. Espero que sea de bendición esto que trae el Señor para cada uno de nosotros. Lo primero que vamos a aprender es sobre la ansiedad. Entonces, quiero traerles una definición que no es mía, ¿sí? La saqué de internet, pero me pareció pues un concepto importante para poder entender qué es la ansiedad. Entonces dice en lo que encontré que es la preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas que en algunos casos se puede manifestar, por ejemplo, con taquicardia, con respiración agitada, con sudoración, con sensaciones de cansancio, entre muchos más que ya hablaremos en unos pocos momentos. Pero lo primero que me enfoco es en lo primero que nos dice la definición, y es que la ansiedad está basada en la preocupación. Cuando nosotros dividimos la palabra preocupación, hay un prefijo que es pre. Esa palabra pre simboliza que antes de ocuparnos, nosotros estamos haciendo algo que no deberíamos. De ahí viene esa palabra preocupación. O sea, nos preocupamos antes de que verdaderamente el problema esté. Y eso sucede con la ansiedad. No necesariamente el problema existe en ese momento, sino que esa preocupación y miedo, y oigan muy bien, intenso y excesivo, hace que nos preocupemos de una manera en que no deberíamos. Y que es lo que hoy el Señor Jesucristo nos quiere traer para todos nosotros. La ansiedad, amados hermanos, se produce como un mecanismo defensivo. Es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Entonces, esa ansiedad que nosotros podemos llegar a sentir en nuestro cuerpo de una manera física y emocional, es porque es una alerta que nuestro cuerpo nos está dando sobre algo que no está bien en nosotros. Puede ser en nuestra mente, puede ser en nuestro cuerpo, pero que se exterioriza de esa manera. ¿Cómo se exterioriza, dirán ustedes? Pues resulta que
Todas las personas podemos llegar a tener o experimentar en algún momento diferentes situaciones o vivir cosas que nos disparan la ansiedad. ¿Como qué? Como el nerviosismo, como la sensación del peligro, como el pánico, como por ejemplo estar en un temblor, en una caída, en nuestras debilidades, en algo que le afecta mucho al creyente y es la falta de control o de dominio propio, el miedo, el estrés mismo, que ya vamos a hablar sobre esto, entre otras situaciones. Entonces nos damos cuenta que la ansiedad es como el primer paso para llegar al estrés. Y es que el estrés, amados hermanos, es catalogado como una enfermedad laboral. El estrés, y no sé si de pronto ustedes lo conocían, los médicos lo definen como la enfermedad silenciosa, porque muchas veces no nos damos cuenta, decimos, no, estoy estresado, o no, qué estrés tan terrible el que tengo, pero no nos damos cuenta que verdaderamente eso puede ser muy importante y lo dejamos de lado y dejamos crecer ese estrés. Pero como les decía, primero hay un paso y es la ansiedad que nos produce todo lo que yo les acabo de decir. Y eso desencadena en esta enfermedad que es el estrés. Pero ¿qué definen científicamente como el estrés? Amados hermanos, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional, ojo con eso, emocional, que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir, que haga sentir a la persona frustrada, furiosa o nerviosa. En la mayoría de los casos se da cuando la ansiedad, si ven acá ya unimos la ansiedad, en la persona supera los parámetros físicos y mentales permitidos por el individuo, o sea, por nosotros, por nuestro cuerpo, ya que no es capaz de controlarlo. Y aquí empezamos a mirarnos en ese espejo, ¿cierto? De, ¿será que me está pasando eso? ¿Será que estoy sufriendo de eso? ¿Será que de pronto no estoy manejando de la manera adecuada la ansiedad y esos ataques de estrés o de pánico nos pueden estar de pronto interfiriendo en nuestra vida? Porque es que es muy importante que entendamos que si nosotros no sabemos manejar la ansiedad y el estrés, vamos a tener problemas muy graves. De pronto alguno de ustedes, amados hermanos o hermanas, eh, se han visto en episodios de esto y cuando se han dado cuenta o han podido reaccionar, han cometido graves errores. Aquí la idea claramente no es entrar a criticar ni a juzgar, no, sino de la importancia de que sepamos manejar estas dos afecciones que desafortunadamente en el mundo actual que nos encontramos nos aquejan diariamente. Entonces, como les decía, amados hermanos, el estrés es considerada la enfermedad silenciosa, pues se manifiesta en la persona por diferentes causas que llevan a la persona a enfermarse, valga la redundancia, de otras enfermedades o a padecer, cambiemos la palabra enfermarse por padecer otras enfermedades que en un principio la persona no debería tener. ¿Qué sucede? Y si de pronto ustedes han tenido la posibilidad de hablar con un médico, o si de pronto alguno de ustedes es médico o es enfermero, de pronto pueda verificar o reafirmar lo que el Señor está trayendo hoy. Y es que normalmente la persona hereda ciertas enfermedades, pero hay unas que se saltan de generación. Entonces no necesariamente yo heredo la enfermedad que tenga mi mamá, sino muy posiblemente puedo heredar una enfermedad que tenía mi abuelo, mi abuela o bisabuela o así mismo en esa manera. ¿Y qué sucede con el estrés? Que una enfermedad que yo no debería tener,
Cuando el estrés es inmanejable en el individuo, en la persona, pues desencadena en que se activen otras enfermedades que no deberían estar, que en un estado normal de mi vida yo no debería padecer. Pero el enemigo es tan astuto que él conoce esto y nos ataca por medios, maneras que nosotros muchas veces no sabemos manejar y no sabemos controlar. Y una de esas, como les venía diciendo, es la ansiedad y el estrés. Pero, ¿qué puede causar el estrés? Porque de pronto alguno de ustedes dirá, pues la verdad yo lo sé manejar. Yo no tengo ningún problema con el estrés. Vivo estresado todo el día, ya me acostumbré a vivir con el estrés. Pues no es tan sencillo y no es tan así, amado hermano. Y es que el estrés puede causar en nosotros cambios grandes en nuestra vida. Puede desencadenar en problemas en el trabajo o en la escuela, dificultades en las relaciones interpersonales con nuestra esposa, nuestros hijos, con nuestros amigos, en problemas financieros. Esto es causa y a la misma vez efecto. A la vez podemos estar también demasiado ocupados y problemas con los niños y, como les decía, en la familia. Entonces, como vemos, no es algo como tan alejado de nuestro día a día. Yo diría todo lo contrario, que es algo con lo que nos acostumbramos a vivir, a convivir, y lo hemos dejado ahí. Y el Señor en esta noche, a todos nosotros, empezando por mí, el Señor quiere que no sigamos haciendo eso, que no nos sigamos apegando a esta terrible enfermedad y artimaña de Satanás para destruir nuestras vidas, porque Él usa esto en contra de nosotros. Pero ya sé la causa, ya sé la definición del estrés, de la ansiedad. ¿Cómo yo puedo identificar que estoy viviendo de estrés? ¿O cómo me podría yo llegar a dar cuenta que otra persona está sufriendo de estrés? Porque eso es también muy importante. No solamente puedo pensar en lo que me está pasando a mí, sino en lo que le puede llegar a pasar a las otras personas, porque de esa manera puedo llegar a ayudarlas. Ayer, en una emisora de radio, escuchaba una reflexión muy corta, pero muy sabia, y es que ninguna persona va a saber el esfuerzo que se requiere para levantarse si nunca ha caído. O sea, una persona, amados hermanos, que jamás ha pasado por la situación que otro hermano está pasando, muy difícilmente lo va a poder entender. Muy difícilmente lo va a poder ayudar. Normalmente nos decimos, sí, yo te entiendo, no, qué difícil es. Pero verdaderamente, ¿estamos en los zapatos de esa persona? ¿Verdaderamente estoy entendiendo lo que le está sucediendo y lo que está viviendo? Y que de pronto por esa situación la persona no se ha podido acercar a Dios, no ha podido dejar eh, esas cargas que tiene, no ha podido ser libre de la enfermedad, del pecado. Es de reflexionar y es para que de pronto lo evaluemos. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar que una persona está sufriendo de eso o nosotros mismos? Pues es algo que se nota, la verdad, muy fácilmente, pero a veces no nos damos cuenta. Una persona, cuando es frecuentemente irritable, cuando vive en completa ansiedad, en depresión, se manifiesta también con muy seguidos y abundantes dolores de cabeza, con insomnio, ¿sí? Todos estos son problemas que los científicos, y fíjense que todavía no he tocado la palabra, me he centrado en esta primera parte en dar el contexto científico de que esta enfermedad tiene que ver mucho con el comportamiento de la persona y con el estado mental. Pero nosotros sabemos que el estado mental al que se refiere la ciencia
desencadena muy bien en nuestro estado espiritual. O sea, que si mi estado espiritual no está acorde a la palabra de Dios, muy seguramente mi estado mental se va a encontrar como lo acabamos de decir. Una persona irritable, ansiosa, preocupada, con depresiones, con dolores físicos constantes, sin poder dormir, pensando que no hay una salida a los problemas. Y fíjate cómo el Señor nos revela que Él ya conoce todo esto y por eso plasmó esta enseñanza en su palabra. Ahora, hay algo muy importante y es que esta enfermedad del estrés, amados hermanos, ataca 5 áreas de la persona. 5 áreas en que nosotros debemos estar muy pendientes. La primera es que una persona cuando tiene problemas de estrés y de ansiedad, su sistema inmunológico se ve afectado. ¿Qué sucede? Que la cantidad de hormonas que se liberan en el cuerpo, ¿sí?, debido al estrés es muy alto. Y los anticuerpos que, valga la redundancia, el mismo cuerpo genera frente al sistema inmunológico, por ejemplo, los virus, las bacterias y otros agentes externos, pues el cuerpo debido al estrés no los puede crear, no los puede fabricar. Entonces vemos una persona constantemente con gripa. Yo era una de esas, quiero decirles, me la pasaba más con gripa que bien de salud, la verdad. Otras personas con resfriados crónicos y ahorita con el tema del COVID, pues muchísimo más. Esto se ha intensificado muchísimo. Entonces, como vemos, es de tener cuidado. Se manifiesta en nuestro sistema inmunológico. Ya no nos recuperamos tan fácil como anteriormente sí lo hacíamos. Una persona estresada no se sana igual de rápido que una persona que tiene control de sus emociones. Ahora, otro tema, y esto espero que lo tomemos con la seriedad del caso, ¿cierto? Es el ámbito sexual y el sistema reproductivo. Resulta que cuando sufrimos de estrés o de ansiedad, se puede llegar a perder el deseo sexual. Claramente yo aquí estoy hablando de una relación que matrimonial. Yo no estoy hablando de las uniones libres ni de los noviazgos, porque ya sabemos que eso es pecado y no voy a entrar en ese tema. Entonces, aquí nos referimos que cuando una pareja está sufriendo de estrés, ¿sí? Por ejemplo, en el hombre se puede disminuir la producción de la testosterona y eso produce que el hombre pueda ser hasta estéril, le puede producir esterilidad al hombre o sencillamente que en el momento de realizar el acto con su esposa no lo pueda hacer debido al nivel de estrés, a la carga que está llevando. Ahora, también puede afectar los mismos órganos reproductores del hombre y de la mujer. En el hombre se puede manifestar con cáncer de próstata y en la mujer en problemas con el ciclo menstrual. Y aparte de eso, agudizarle la menopausia a la mujer. Entonces fijémonos que esto del estrés no es como tan suelto de nuestra vida, ¿cierto? Verdaderamente empezamos a decir, podemos, de pronto algunos de ustedes podrán decir, bueno, sí, hasta el momento creo que esto hace parte de lo que me está sucediendo. Ya, como les dije, más adelante vamos a ver cómo lo podemos tratar. Lo importante es que identificar lo que nos sucede. Pero dirás, no, hasta el momento no, yo estoy bien, no ha pasado nada. Bueno, vienen otras 3, a ver si de pronto no te toca. La tercera área, amados hermanos, que afecta el estrés es el sistema digestivo. Entonces, una persona estresada puede verse afectada normalmente por acidez en su estómago, problemas de reflujo, de estreñimiento, de colon irritable, que es una enfermedad, la verdad, bastante dolorosa, la diabetes. Y algunos dirán, ¿la diabetes qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues resulta que con el estrés aumenta la glucosa, ¿sí? Y todo esto
adicional a la diabetes, desencadena en problemas de qué? De memoria, de aprendizaje y mala regulación metabólica. Imagínense todo lo que causa esta enfermedad. Ya empezamos a entender por qué la llaman la enfermedad silenciosa. Es bien importante, ¿cierto? Espero que estén pudiendo recibir esta enseñanza. Adicional a estas tres que acabamos de ver, sistema inmune, sexualidad y sistema reproductivo y el sistema digestivo, podemos encontrar enfermedades generadas por el estrés en el corazón y en el sistema respiratorio. Entonces, por ejemplo, una persona que sufre de asma o de enfisema puede desencadenar en problemas más severos de presión arterial y por ende una mayor probabilidad de ataques al corazón o derrames cerebrales. ¿Mm? Casi nada lo que hace esto. Y por si de pronto dices, no, a mí no me tocó, pues con esta sí estoy seguro que alguno le ha dado alguna vez en la vida. Y es que el estrés afecta a nuestros músculos. Entonces podemos encontrar personas con problemas de tensión muscular, dolores de cabeza. ¿Qué tiene que ver la cabeza? El cerebro es un músculo, por si no lo sabían, que hay que ejercitar. La espalda, los hombros, dolores corporales. Y en algunos casos, de pronto ustedes pueden haber escuchado casos de personas de parálisis faciales, en donde se les paraliza, por ejemplo, la cara, eso quiere decir facial, pero también el cuerpo, una mano, un pie, la mitad del cuerpo, por el estrés, amados hermanos. Entonces, vuelvo a preguntarme y cada uno pues nos responderemos, ¿será importante esta enseñanza que el Señor trae para nosotros? ¿Será importante que le pongamos cuidado a esto? ¿Y por qué les decía que el Señor me habló primero a mí? Amados hermanos, el que nosotros digamos que intentemos estar con la mejor relación con Dios día a día, no quiere decir que no nos veamos afectados por esto. Por el contrario, creo que entre más podamos reconocer que necesitamos de Dios, más fácil va a ser superar las pruebas, más fácil va a ser sobrellevar esas cargas. Y por ejemplo, después de que el Señor me trajo esta enseñanza y yo reflexionaba en eso, eh, tenía problemas de estrés. Entonces es increíble que después de todo esto uno diga, oiga, ¿y todavía tengo eso? ¿Todavía me pasa? ¿Eso qué quiere decir? Que yo siempre voy a necesitar de Dios. Que no puedo pensar que como hoy ya me siento bien, entonces ya mañana me olvido de Él. No, eso no es lo que Él quiere. Y para eso es esta enseñanza. Pero vamos a entrar en la palabra porque no me puedo basar solamente en conceptos científicos. Como les dije, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, de los versículos 25 al 34. Y aquí el Señor Jesús nos va a exhortar, pero nos va a dar las fuerzas para darnos cuenta que no nos podemos dejar ganar la batalla, que Él nos va a dar toda la fortaleza para sobrellevarla. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no os que afanéis. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren, lo primero que nos manda el Señor en este primer versículo es que nosotros no podemos afanarnos por los alimentos que vamos a consumir, por qué vamos a comer o por qué nos vamos a vestir. Pero alguno de ustedes dirá, no, pues, ¿cómo no me voy a preocupar si es que mis hijos no tienen? Claro, pero eso no es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Hay que espiritualizar lo que el Señor siempre nos dice. Y es que para Cristo, amados hermanos, es más importante nuestra salud espiritual y la comunión con Dios
que todas las necesidades físicas que tiene el hombre, de las cuales Dios ya conoce. Aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, mírenme a mí, que yo les voy a suplir todo lo que ustedes necesitan. Si nosotros vamos a Mateo 4:4, el Señor, allá cuando estaba siendo tentado, respondiéndole a Satanás, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense cómo no podemos solamente seguir un versículo de largo y ya. El Señor no quiere decir que no comas o que te mueras de hambre, no, sino que tu alimento principal tiene que ser la palabra de Dios, tiene que ser Dios, tienes que darles las primicias. Dice Deuteronomio capítulo 8 del 2 al 3, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Claramente le está hablando al pueblo de Israel, pero lo aplicamos para nuestra época. ¿Para qué los llevó al desierto? ¿Para qué el Señor nos lleva a las pruebas, al hambre? ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Por qué pasamos muchas veces por pruebas en las que no tenemos que comer, que vestir? Para esto, amados hermanos, para ver si verdaderamente nuestro corazón está con Dios o solamente en un bienestar físico. Dice el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermoso, como el Señor muestra que Él es nuestro alimento, que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Pero sigamos con nuestro texto guía, Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mira, amados hermanos, nosotros debemos reconocer que todo lo que tenemos y conseguimos es por la misericordia de Dios. Pues si aún las aves del cielo, que no pueden sembrar ni cosechar, Él las alimenta, ¿cuánto más a nosotros, que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros? Es que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Por eso el Señor en Juan 6:35 dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero aquí debemos tener mucho cuidado. Y es que en estos versículos Dios no nos manda a ser perezosos, sino a que dependamos totalmente de ¿qué? De Él. Porque es que encontramos algunos hermanos creyentes, le estoy hablando hoy a creyentes, en que dicen, pero como la palabra dice que Dios me va a sustentar, pues yo no me esfuerzo para nada. Yo no me estreso, yo no sufro de ansiedad, yo lo manejo. Igual Dios me va a alimentar. Cada hijo trae su pan debajo del brazo. Pero eso no me dice la palabra. Proverbios 19:15 dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Esto nos lo explicó nuestro hermano Alexander. Proverbios 6, de los versículos 6 al 11. Ve a la hormiga, mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño
un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo? Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es muy clara la palabra. Debemos depender de Dios, pero eso no quiere decir que nos debemos quedar quietos. Eso no es lo que me dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más me dice el Señor que yo debo trabajar en este tema? Sigamos con nuestra lectura, Mateo 6:27. Recordemos que estamos leyendo Mateo del capítulo 6, del 25 al 34. Vamos en el 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermanos, acá el Señor nos está diciendo que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo va a vivir, pues ni siquiera podemos nosotros agregar altura a nuestro cuerpo, eso quiere decir un codo, como tampoco años a nuestra vida. Nosotros no sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a tener en este mundo. Por eso debemos estar prestos a escuchar la palabra de Dios. Santiago lo tenía muy claro. En Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15, dice la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Mire la palabra, traficaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Un lugar de lo cual deberás decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Amados hermanos, nosotros vivimos para Dios, pero nosotros no sabemos cuánto tiempo nos va a tener nuestro amado Rey aquí. Él es el dueño de nuestras vidas. Entonces no nos debemos afanar por esto. Pero sigamos. ¿Qué más nos recomienda el Señor? Mateo 6, 28 y 29. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Qué nos está diciendo acá el Señor Jesucristo? Que el creyente no puede poner sus deseos, sus ojitos en las banalidades de la vida. Ustedes habrán leído el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Aquí el sabio Salomón se da cuenta que no era tan sabio como pensaba, que se equivocó y que la sabiduría del hombre es humillación frente a la de Dios, es soberbia ante el Padre Celestial. Entonces todo lo que hay en el mundo, amados hermanos, es efímero. Nada es para siempre. Ponemos nuestros ojos en la fama, en los lujos, en el dinero, el poder, en el reconocimiento. Cuando la verdad, amados hermanos, solo Dios merece toda la gloria y honra, no nosotros. Y miren que a Salomón le pasó esto. Él se dejaba llevar por la exaltación que le daban las otras personas. Voy a leerles un pedacito de la escritura. Está en Primera de Reyes, capítulo 10, del 4 al 7. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, del estado y los vestidos de los que les servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía
hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Miren cómo esta persona estaba deslumbrada por Salomón y todo lo que tenía. Eso no nos puede pasar. Muchas veces no es solamente con las cosas materiales, sino que idolatramos a quien nos habla, al pastor, al cura, al hombre, al esposo, a la esposa, al trabajo. Y eso no debe ser así. ¿Quién debe ser quien reine? Dios. En Él es que debemos poner nuestros ojos. ¿Qué más nos dice el Señor Jesucristo? Mateo 6 del 30 al 32. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amados hermanos, Cristo tiene todo bajo control. Por eso Él nos pide acá que nosotros debemos poner nuestra fe en Él y no en las cosas materiales o las personas, o el trabajo, o las riquezas. ¿Por qué? Porque es que Dios es el dueño del oro y de la plata. Porque Cristo lo sabe todo, lo puede todo. Él está en todas partes. Él está aquí, pero también está con otros hermanos que están buscando su presencia. Por eso es Dios. Pero Él nos prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el final. No un ratico, hasta el final. Eso es lo que se llama la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuántos? Todos, hasta el fin del mundo. Amén. Y el último ítem que trae el Señor en esta noche para poder entender y comprender cómo debemos manejar estas terribles enfermedades de la ansiedad y del estrés. Y es que debemos buscar a Dios todos los días. ¿Dónde está eso? Seguimos en nuestro texto guía, Mateo 6, 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Debemos buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, mientras Él lo permita. Eso dice Isaías 55, de los versículos 6 al 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amados hermanos, hemos visto una hermosa enseñanza donde el Señor Jesucristo nos llama a que pongamos nuestros ojos en Dios, a que no nos afanemos por qué comeremos o qué beberemos, por qué nos vamos a vestir, porque eso es lo que nos afana hoy. ¿Será que me voy a contagiar del COVID o no? ¿Será que me voy a quedar sin trabajo o lo voy a poder conservar? ¿Será que voy a poder pagar los recibos o no? ¿Será que me van a cortar la luz?
¿Será que mis hijos van a poder seguir estudiando? ¿Será? Tenemos que reconocer que todo lo que tenemos y conseguimos es por la misericordia de Dios. Que no importa cuánto tiempo el Señor nos permita estar vivos, debemos dedicárselo a Él. Que no podemos colocar nuestros deseos y nuestros ojitos en las banalidades de la vida. Que debemos poner nuestra fe en Dios. Y lo más importante, debemos buscar a Dios todos los días en cada momento. Amado Rey, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza que nos has traído. Papito Dios, permítenos, Señor, interiorizarla, Señor. Permítenos ser transformados por ti, mi Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestra necedad, mi Señor amado. Te lo suplico, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a que esta enfermedad silenciosa no termine con nuestra vida, a que el enemigo no nos gane la batalla, Señor, sino que podamos seguir en la carrera del sumo llamamiento, Señor, del supremo llamamiento que sentí en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Oro para que sus alacenas estén llenas, Señor, para que seas tú sanando a quien está enfermo, para que seas tú, Señor, dándole fortaleza a quien ha perdido a su ser querido, Señor, o quien está en dificultad o en prueba, amado Rey. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por todo lo que nos has dado y te pido que nos cubras y nos protejas con tu santa mano. Amén y amén.